Nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno entre el PSOE y Podemos, en esta ocasión a cuenta del incremento del presupuesto en materia de defensa. La ministra Ione Belarra dice que no hay que gastar más dinero en armas, a lo que la titular de Defensa, Margarita Robles, le contesta, vale, pues que le diga ella a Yolanda Díaz que se vaya al Ferrol a decirle a los trabajadores de los astilleros que no pueden construir más fragatas. La vicepresidenta Díaz contesta que una cosa nada tiene que ver con la otra y además se queja de que se ha enterado por la prensa de lo que hoy iba a aprobar el Consejo de Ministros, concretamente un crédito de 1.000 millones de euros justamente para iniciar ese incremento de los fondos destinados a armas y elementos armamentísticos. La verdad es que tienen un buen lío montado, pero no hay problema. Si hay que aprobar estos nuevos presupuestos y estos nuevos gastos en el Congreso de los Diputados y no se cuenta con el voto de sus aliados, Pedro Sánchez siempre podrá contar con el PP y con Vox, que ya han anunciado que por una cuestión de responsabilidad de Estado sí darían su voto favorable, puesto que ellos sí son partidarios de incrementar esos presupuestos. Lo que llama la atención es que los ministros de Podemos, ya que no están de acuerdo con lo que se hace, bueno, pues que deberían presentar la dimisión, pero da la impresión de que el apego a la moqueta, al despacho, al coche oficial y al Falcon tiene bastante más peso que los propios principios que ellos dicen que defienden. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero como saben pueden vernos desde cualquier lugar de España, incluso desde cualquier rincón del mundo. Para ello cuentan con dos direcciones de internet, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de que nos acompañen todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También con nosotros Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Rubén Tamboleo. Don Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus hacen todo lo posible para que sus clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Pedro Sánchez está más que dispuesto a reescribir la historia de la transición. Para ello, ha hecho concesiones a los bildutarras a cambio de su apoyo parlamentario. Su nueva ley de memoria democrática abrirá una causa general para considerar a los criminales de ETA como víctimas de tortura por parte del Estado. Se formará una comisión de investigación para reabrir casos de supuestas violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución en 1978 y el 31 de diciembre de 1983, estando ya Felipe González en el gobierno. Se pretende así poder abarcar el plazo de actuación de los GAL con casos como el de Lasa y Zabala o el secuestro de Segundo Marey.
Por las acciones de los GAL fueron condenados el subcomisario José Amedo, el policía Michel Domínguez, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario general del PSOE de Vizcaya Ricardo García Damborenea y otros altos cargos del gobierno de González. El propio Felipe González fue señalado como el señor X al frente de estas actuaciones, aunque él aseguró que se enteró por la prensa. Y Pablo Iglesias, en 2016, dijo en el Congreso que Felipe González tenía el pasado manchado de cal viva. El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. E insistió. El año pasado, en una entrevista en la radio, Pablo Iglesias explicaba por qué aludió a la cal viva en esa sesión del Congreso. Todos los que dijeron no se puede mencionar la cal viva en el Congreso de los Diputados parece que implícitamente estaban justificando una de las mayores vergüenzas de la democracia española que, independientemente de nuestra ideología, todos deberíamos condenar. Para los bildutarras se trata de un punto especialmente relevante. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, ha asegurado que con ello se abre el camino para poner en jaque el relato de una transición ejemplar. Transizioak hainbat urtetan entzun dugun bezala, horrelako periodo maravilloso bat izan zela. Pero la nueva ley de memoria democrática tendrá también otras consecuencias y derivadas. Pedro Sánchez pretende exhumar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, enterrado en el Valle de los Caídos, tal como hizo con los de Francisco Franco. Además, según publican en Libertad Digital, Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana la puesta en marcha de una auditoría urgente para devolver dinero e inmuebles supuestamente expoliados por Franco a ese partido separatista, a Esquerra Republicana de Cataluña. Don Rubén, ¿qué le parece? Yo estoy muy triste, porque llevo ya pues, bastantes años diciendo lo mismo, y es que con esta gente, cada vez que se cede un poquito, al final pues te van a coger. Si les cedes un dedo, luego viene la mano. Si les das el codo, pues luego van a subir, y si les das el brazo, luego van a por todo el cuerpo, y esto siempre es así. Cuando les hemos permitido que digan que el águila de San Juan, que firma la Constitución de 1978, es un elemento anticonstitucional, cuando es un elemento de nuestra historia y de nuestro legado de más de 500 años, pues es uno de los momentos, entre otros muchos, en los que hemos ido abriendo la puerta a reescribir nuestra historia en base a mentiras y en base a lo que conviene a los propios enemigos de España, ante a los que afortunadamente, pues por ejemplo, en esta cadena sí que se les planta cara. Esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Recuerdo un congreso en Belfast en que les decía que cualquier concesión a los nacionalistas, y allí claro, pues también por la violencia, que es uno de los casos por los que se puede aprender, hacía el silencio en la sala, ¿no? Porque es que además casi no nos dejan decirlo, ¿no? O si lo dices es muy inconveniente, pero en los diferentes contextos, sea el español, el del Reino Unido o en otros, pues con esta gente es siempre lo mismo. Es un grupo de personas que además tienen, en el caso de España, su base en el romanticismo, ¿no? Por ejemplo, pues ayer o esta mañana me parece que era el señor Moreno Bonilla estaba celebrando a Blas Infante, que es otra cosa que es incelebrable y que no tiene nada de historia y que además su propio legado escrito es más que cuestionable. Entonces, al final, lo que vamos viendo son diferentes concesiones que, cocidas poquito a poquito, hacen que en el conjunto vayan a suponer una reescritura de la historia y de nuestro propio legado, que lo vemos en eso y lo vemos en otras cosas. Cuando se cambia y se produce la abdicación de Juan Carlos, pues el nuevo rey decide también eliminar el yugo y las flechas del escudo, como si el yugo y las flechas también tuvieran algo que ocultar, ¿no? que es algo que también pertenece a nuestra historia durante al menos más de 5 siglos. Pues o damos la batalla contra todo esto, damos la batalla contra esta infamia terrible que se ha producido hoy en el Congreso de los Diputados, o nos van a llevar hasta el final y hasta la absoluta destrucción. Entonces, por eso es tan importante defender nuestra historia y defender nuestra verdadera historia y defenderla sin complejos, desde 1492, desde todo lo que vino después, desde todos los avances que se produjeron con Isabel la Católica y con el primer Austria, nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y de una gran parte de la mayoría de las cosas de la transición, yo estimo que también, porque, bueno, pues eso hubo, luego los que no lo hemos vivido,
pues habría que haberlo vivido, se consiguieron grandes éxitos y reescribir ahora esto, después de las concesiones que ya se hicieron en ese momento, es porque nos llevan hacia un camino que para ellos es el de desintegrar España y desintegrar nuestra cultura. Isabel. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho, no sé cómo, no recuerdo el nombre, de la de H. Bildu. Merche Izpurúa. Merche Izpurúa, que la transición no fue esa cosa tan maravillosa y tan... Porque una de las cosas que ellos están aquí gracias a esa transición. Entonces, si realmente, y por ese paso de la ley a la ley, gracias a eso se hizo esa transición y tenemos partidos independentistas que la Constitución pues los acoge, nos acoge este maravilloso sistema autonómico y nos acoge todos los independentismos y todos los separatismos. Entonces le voy a dar la razón, ni fue tan maravillosa ni fue tal, porque si realmente hubiese habido esa ruptura con el régimen anterior, pues ellos no estarían aquí y no estarían ahora mismo como quieren, reescribiendo la historia, o sea, están poniendo al lobo, ¿no?, al cuidado de las gallinas, al lobo a que reescriba la historia. En parte estoy de acuerdo, pero si nos ponemos, y creo que ya lo dije el otro día, a partir del año 70, por poner una fecha, por datarla, de realmente lo que ha pasado en España y cómo se han ido resolviendo esos procesos hasta ahora, hasta donde hemos llegado, estoy de acuerdo. Habría que hacer una comisión de la verdad, pero de verdad. Y esta gente no podría estar en un parlamento. Y tampoco, lo que no estoy de acuerdo, compararnos a Reino Unido ni a Escocia, porque sí son naciones, o a Irlanda, es totalmente diferente. Lo que tenemos en España lo permite nuestro sistema político y no son naciones que se quieren independizar, ni tienen un legado, ni tienen un acuerdo de adhesión con Reino Unido. Entonces hay que diferenciar esas partes, que no es igual. Yo hace un par de semanas, creo, escribí un artículo que lo podremos comentar más adelante porque está entre los temas. Se llamaba Colombia, no perdonéis delincuentes. Y creo que la historia se repite de forma patética en todas partes. Vemos un Brasil que está a punto, donde va a haber unas elecciones entre el presidente que está en funciones y un delincuente convicto como lo es Lula da Silva. En Venezuela, Hugo Chávez había sido condenado por dar un golpe de Estado y se le hizo un sobreseimiento de la causa, participó en política y era un delincuente. Y el señor Petro es un delincuente. Y quienes están destruyendo a España, que es un proceso del cual nadie se da cuenta porque lo van haciendo de forma tan paulatina que se va normalizando y entonces ya cuando te vienes a dar cuenta es demasiado tarde porque todo lo aceptaste. O sea, dejaste que todo fuese pasando. Y llega un punto en el que todos esos eventos que ocurrieron son irreversibles. Yo eximo a la cadena de lo que voy a decir, ¿verdad? Porque voy a explicarlo detalladamente. Yo nací y me crié en Venezuela, hijo de un gallego, de una pareja de gallegos, y mi padre era franquista. Y yo discutía con mi papá porque decía, papá, que es Franco, un dictador, que la democracia, que tal. Y él me decía una frase que, Franco, hijo, mire, Franco de la mierda hizo peseta y Betancur en Venezuela del Bolívar hizo mierda. Hoy, próximo a mis 50 años de edad, puedo afirmar con absoluta convicción, y por eso exonero a la cadena de lo que voy a decir, que Franco es lo peor que le ha pasado al siglo XXI español, pero fue lo mejor que le pasó al siglo XX. Y ahora lloren y sangren por los oídos progres, ¿ok? Pero es que, además, no me lo pregunten a mí, pregúntenle a los señores Stanley Pey, a Pío Moa, incluso a García Trevijano, que fue opositor a Franco por muchísimo tiempo, y a Gustavo Bueno. No tienen que andar buscando gente por ningún lado porque en España tienen quien les eche el cuento. Tan bueno fue que dejó que esta gente estuviese donde está. Porque su misión exprofesa desde hace por lo menos 100 años es destruir a España. Y lo van desarrollando sistemáticamente. Y si yo no llego, no importa, llega mi hijo. Y si no llega mi hijo, llega mi nieto.
y los vamos formando y les vamos alienando el cerebro. Y ahí está Cataluña, que nadie podía imaginar, y llevan, no sé, 1, 2, 3 generaciones alienando el cerebro de los chavalillos catalanes, que se creen el cuento de que perdieron una guerra injustamente y tal y qué sé yo. Así me lo contaban una vez ahí en Plaza Mayor, 2 chavales que venían a ver un clásico Real Madrid-Barcelona. Y lo están haciendo. Y la clase política española, como dije la semana pasada aquí mismo donde estoy sentado, como Alex, el león de Madagascar. En el zoológico rugen, pero después son incapaces de tomar acciones. Van a reescribir la historia, van a deformar, porque de paso aprobaron la memoria histórica, que ahora llaman memoria, y nadie hizo nada para derogarla. Y apelan, al igual que en otros temas, apelan exclusivamente al poder coercitivo del Estado para silenciar a quienes interpreten las cosas de una forma distinta a ellos. Y para obtener los votos, para sacarlo adelante, han hecho concesiones a Bildu, esa comisión de investigación de esos presuntos atentados contra los derechos humanos durante la transición, a Esquerra Republicana, esa devolución de presunto patrimonio incautado durante el franquismo, dinero, edificios, en fin. Mira, yo no sé si me equivoco, Santiago Carrillo, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa con él? Constituyente, participó una vez a la muerte de Franco, participó en la redacción de la Constitución. Participó fue autor, un elemento de la transición. Autor sí. Intelectual de la masacre de Paracuellos. Correcto. No perdonéis delincuentes. Entonces, que el tema es que esa costumbre de decir, bueno, a estos tipos que son unos pillos, vamos a darles un pedacito del bizcocho y entonces los metemos acá y los domamos, pues eso es un gravísimo error. Y no hace falta que se vaya tan atrás con Santiago Carrillo, lo tenemos con la banda terrorista ETA en este momento, que han estado asesinando hasta anteayer, como quien dice, y que ahora se está blanqueando el pasado criminal de la banda. Y lo estamos celebrando en este momento, aprobando esta ley de memoria democrática que llaman ahora, cuando acabamos de cumplir 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara y cuando se van a cumplir dentro de unos días 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por cierto, para que le sigan sangrando los oídos, hoy es el natalicio hoy se conmemora el natalicio de Millán Astray. No, dos por si cuestiones acaso, muy rápidas, la de España y Reino Unido. Una es la histórica y la legitimidad, que tienen legitimidades distintas, y eso es cierto, pero yo me dedico a examinar dinámicas culturales, que son cosas distintas, y es de la que yo me estaba hablando. Y lo he hecho allí con distintas estancias de investigación. Y lo que hay, tanto en Reino Unido como en España, son dinámicas culturales de imposición y de transformación que llevan a una imposición. Esa permisividad permite que en Reino Unido ahora esté el Sinn Féin liderando en Irlanda del Norte todo, y que en España pues esta gente esté liberando todo. A mí que Bildu haya entregado de alguna manera las armas y esté en el Parlamento no me parece mal. Lo que me parece... Y con mayores expectativas de crecimiento el Sinn Féin cada vez. Y pues por eso. Y eso se hace con cultura, con transformación y con imposición, y es con lo que hay que luchar, y es un tema mucho más complicado. Pero lo dejo ahí, que nos quedamos sin tiempo. Y lo último que quería decir es que yo prefiero que Bildu, desde luego, esté en el Parlamento. Ahora, lo que no tolero ni consiento es que aquellos que quieren excluir a Vox porque dicen que es extremista de la gobernabilidad de España estén continuamente basando la gobernabilidad de España en estos 4 o 5 grupos diputados que han sido colaboradores como Meche Pirúa de la banda terrorista ETA y del entorno social de ETA. Entonces son cosas muy distintas. Bueno, yo le voy a negar la mayor. No puede haber en el Parlamento una banda o proetarras y gente que haya estado en una barra, no me sale ahora la palabra, cercana a una banda terrorista, a una banda terrorista y que haya asesinado a españoles por ser españoles, no por ser demócratas, ni por ser nada, eso no lo miraban. No se puede tener a grupos pro-etarras, ni se puede tener grupos pro-independentistas en un parlamento pagado con dinero público. Si quieren luchar por lo que quieran luchar, que se salgan del sistema político y reivindiquen. No hay libertad de expresión en España, que lo hagan. Pero la mayor anomalía que hay, como le gusta decir a los cursis, la mayor anomalía democrática que hay es tener
componentes de bandas terroristas, gente que ha secuestrado o que ha participado en secuestros. Si ellos quieren reciclarse, bueno, no pueden tener cargos públicos, que lo hagan otros, que vengan por lo que sea, pero tiene que ser incompatible, que es un poco lo que estaba comentando del tema de Colombia. No puede haber gente en un parlamento ni en un sistema político pagado con el dinero de los españoles. No pueden, es que la Constitución debería prohibir partidos que van en contra de la nación. Eso no se puede financiar con dinero de todos los contribuyentes. Es que atenta a todo, al derecho natural, al derecho positivo, atenta a todo. Entonces, a mí no me vale ese buenismo, ni me vale porque ese discurso, ese relato, lo arrastramos desde la transición. Por eso yo digo que hay que reescribir a lo mejor ese capítulo de la historia de España, pero para reescribirlo bien. Hubo un tiempo en que ya se ilegalizó a Herri Batasuna para iniciativa del juez Baltasar Garzón, puesto que se consideraba que era una organización próxima e involucrada con la banda terrorista ETA. Bueno, pero hemos visto lo que ha vuelto a pasar. ¿Qué ha ocurrido? Que le cambiaron el nombre. Claro. Y ha ido cambiando de nombre alternativamente, le han llamado de 1000 maneras distintas, ahora llamamos EH Bildu a ese conglomerado de sortus y otros elementos, que todo pasa por una cuestión lingüística, de cambiarles el nombre. Hacen falta soluciones políticas. El derecho se queda corto siempre en estas cosas. Y si dijéramos que hace falta un 5% de mínimo de barrera legal, pues iría Galeusca toda junta a las elecciones. Correcto. Entonces, esto es una cuestión muy difícil. Yo, desde luego, es difícil encontrar compañeros en el camino, seguro, pero alguien que defienda más la unidad de España que yo, complicado. Y ilegalizar por ilegalizar, pues es un camino muy difícil. Bueno, yo creo que decisiones políticas no. Lo que hay es que cambiar la norma suprema y ahí, a partir de ahí, podemos, porque esto de solucionar políticamente lo hemos visto en Cataluña, aquí hay que cumplir la ley. Y bueno, y una ley que también está totalmente monopolizada por el poder político, pues vemos que hay poco, lo estamos viendo con la sentencia, lo que está pasando en Cataluña, que da igual que no tienen armas para hacerles cumplir la sentencia y ahora va al Constitucional y no, lo que hay que cambiar es la norma suprema y prohibir partidos que atenten contra la nación. Claro, eso es un problema de consensos. Eso sería lo razonable, muy bien, coger la norma suprema, cojamos la Constitución y hagamos una redacción en la que, como nuestra Carta Magna establezca que no pueden jugar en el juego democrático partidos pues que no condenen la violencia o que hayan apoyado los asesinatos de algún tipo. Eso se puede redactar. Claro, es el problema de consenso. Si ya en el 78 se redactó una Constitución en la que se pretendía abrir esa nueva transición haciendo punto y final de una serie de cuestiones, claro, empezamos en una transición que sí, la legalización del Partido Comunista, perdonar a Santiago Carrillo, que usted le mencionaba hace un momento, entre otros, una serie de cuestiones. Claro, pero el nombre que usted ha mencionado, a él me remito estrictamente, claro, y dar cabida a una serie de partidos nacionalistas y tal, que bueno, que sí, que ese nacionalismo en principio parecía que colaboraba a la gobernabilidad nacional. Pero claro, es que después de la Constitución fuimos complicando más con el sistema electoral y con la ley electoral. Porque ahora ya no hablemos del 5%, que usted tiene relación con el Galeusca, pero a lo mejor habría que hablar de una implantación nacional, ¿no? Una circunscripción única determinada. Es decir, en los partidos nacionales que va al Congreso de los Diputados se tiene que presentar en el conjunto nacional, en todas las circunscripciones. Pero eso lo van a hacer. Pero eso sí se podría hacer. Pero volvemos pero a la falta de voluntad política. Pero soluciones hay. Claro. El problema es que al parecer no se quieren encontrar. Y rendijas van a encontrar. Lo que hace falta es dar batalla cultural y no perdonar nuestros símbolos, no perdonar nuestra historia, porque no tenemos que pedir perdón de nada. Somos una nación ejemplar, somos una nación pionera, incluso en toda la cuestión de hermandad con toda Sudamérica y todo nuestro intercambio, el intercambio pues que estaba contando ahora mismo Pedro, y otra serie de cosas pues se han dado a lo largo de más de 500 años de historia. Te cuento algo, Rubén, en Hispanoamérica en particular, después de tanto fracaso, hay un movimiento nada despreciable de gente que dice, es que yo no soy latino, yo soy hispano. Lógicamente. Y eso no está siendo aprovechado por España. Y en América del Norte también está este movimiento hispano que está cada vez más fuerte. Bueno, hoy veías las noticias, por ejemplo, que es muy interesante, porque tú ves las noticias sobre Estados Unidos con no sé qué ha pasado. Bueno, la cosa es que ponen la alcachofa y hablan en español.
no tienes que traducir, si tú vas por la calle, no tienes que traducir al inglés, porque Estados Unidos, que va a ser uno de nuestros bastiones, o sea, el bastión del español. Lo que están haciendo aquí en España resulta que al final todo lo que es América, incluyo América del Norte, está siendo el español un estandarte y cada día lo van a hablar más. O sea, que la defensa de España no pasa por Europa, va a pasar por Hispanoamérica, o por América. O por Norteamérica. Y por Norteamérica. Porque efectivamente las administraciones en Washington cada vez más son sensibles a la comunidad hispana, conscientes de la fuerza de su voto, y en todas las administraciones, republicanas o demócratas, siempre se buscan secretarios y destacados dirigentes de las comunidades hispanas justamente para canalizar esa influencia política. Pero estamos hablando de América porque efectivamente América es el reflejo, no solamente en este caso para que sea el bastión de la lengua española, sino como se ha mencionado hace un momento aquí, ¿qué pasa con Gustavo Petro, que llega a ser presidente de Colombia? Colombia, por primera vez en su historia, tiene un gobierno de izquierdas y se está produciendo una situación realmente curiosa. Los militares colombianos, que hasta ahora mismo consideraban a Petro un enemigo del Estado y estaban entrenados para darles caza, resulta que ahora se convirtió en su presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas colombianas. En Colombia ya tienen como presidente a un exguerrillero. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Por primera vez en la historia, Colombia tiene un gobierno de izquierdas
Y en el país crece la inquietud, especialmente en el seno del ejército, que históricamente ha visto como un enemigo del Estado al que ahora es el nuevo presidente. Con sus 62 años, Gustavo Petro se ve a sí mismo como un revolucionario. Cuando se levantó en armas contra el Estado, difícilmente soñó que décadas después, en democracia, derrocaría a la élite de Colombia y se convertiría en el primer presidente de izquierdas del país. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, vamos a empezar centrando un poco la historia. ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, yo voy a intentar hacerte un resumen de su historial, porque su historial es muy largo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Es economista de profesión. Nació en una familia de clase media, fue educado en el Colegio La Salle y abandera el cambio y la ruptura frente a las fuerzas que tradicionalmente han gobernado Colombia. Su ascenso asusta, fíjate, a los ganaderos, sectores conservadores, una parte del empresariado y a lo que tú te referías al principio, a los militares, que temen que su gobierno sea un salto al vacío. Es antisistema. Petro se describe como progresista antes que izquierdista, ¿pero por qué? Para evitar que lo asocien con las guerrillas marxistas que están en el centro del conflicto que padece Colombia desde hace 60 años. Pero su pasado en la lucha armada le persigue y es el caballo de batalla de sus adversarios, ya que se rebeló contra el Estado que ahora pretende reformar. Militó en el M-19, una guerrilla nacionalista de origen urbano que firmó la paz en 1990. Se presenta como revolucionario, pero alejado del marxismo, y ha hecho suya la defensa del medio ambiente, donde plantea frenar la exploración del petróleo en una transición hacia energías limpias. Y ahora, repetimos, los militares deberán jurar lealtad a este guerrillero que se comprometió a reiniciar diálogos de paz con el ELN. Pues vaya papelón tienen los militares. Y cuéntanos, ¿cuáles han sido las reacciones que se han producido en la esfera política latinoamericana justamente a esta elección de Petro? Pues fíjate, después de la histórica victoria, tanto líderes regionales como continentales, quisieron trasladar sus mensajes al nuevo presidente de Colombia. Uno de los primeros mandatarios en mandar un mensaje fue, cómo no, López Obrador, que manifestó que el triunfo de Petro es histórico y que los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros, e hizo alusión, fíjate, al escritor José María Vargas Vila, que relató que los dictadores de un país mojaban sus armas en agua bendita antes de matar. ¿Qué quiso decir López Obrador con eso? ¿Quiso señalar a alguien? Pero bueno, ahí lo dejamos, que cada uno piense lo que quiera. También llegaron saludos de Bolivia en nombre de su presidente, Luis Alberto Arce, dando la enhorabuena al pueblo colombiano. La integración latinoamericana se fortalece, dijo. Asimismo, el expresidente Evo Morales transmitió sus felicitaciones añadiendo que es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad. Y yo me pregunto, ¿cómo la que él consiguió para Bolivia? Desde el Cono Sur, Alberto Fernández, de Argentina, en su saluda, dijo que el triunfo de Petro convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada. En la misma línea se expresaron los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Nicolás Maduro de Venezuela. Incluso, fíjate, Estados Unidos, donde Antony Blinken expresó que esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. Yo le digo, qué iluso eres, Antony. A ver, Sebastián, y así a bote pronto, ¿a qué problemas se enfrentará este primer gobierno de izquierdas de Colombia? Pues sí, se puede enfrentar, como cualquier presidente, tendrá limitaciones derivadas de la Constitución Política de Colombia y la estructura del Estado, pero también podría encontrarse con frenos que probablemente en su caso estarán más tensos por su pasado beligerante de izquierda radical,
y por alguna de sus propuestas que han sido calificadas de populistas e irresponsables y generan nerviosismo en parte del país. Uno de los problemas será la Corte Constitucional, que a diferencia de la Corte de Estados Unidos, el presidente colombiano no controla completamente. Y por eso Petro declaró en campaña su intención de declarar la emergencia económica que le conferiría poderes excepcionales, pero no podría declararla sin la aprobación de la Corte Constitucional. Después tenemos otro freno que tendrá Petro, que es el Congreso, que ahí tampoco tiene la mayoría, lo que en materia de negociación también será un problema, ya que deberá juntar a varios grupitos de diferentes partidos para poder aprobar sus reformas. Otro más de los problemas será el de los militares, ya que la llegada a la presidencia, ya lo hemos comentado antes, ha generado mucha curiosidad y especulación sobre la relación que tendrá con la fuerza pública y el ejército. Todo va a depender de cómo les maneje el presidente electo. Pero hay que reconocer que el modelo político de Petro entraña sus riesgos, ¿no? Pues sí, fíjate, el peligro de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia no es la llegada del socialismo al poder, sino su personalidad antidemocrática, que ya demostró cuando era alcalde de Bogotá. Gustavo Petro ha intentado mostrarse en los últimos meses como un líder moderado más cerca de, digamos, de los partidos socialistas europeos, como son el PSOE español, el SPD alemán o el PS francés, que de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Uno de los riesgos es la tiranía como forma de gobierno. Quienes ven a Petro como un gran negociador deberán recordar que ningún secretario del gobierno aguantaba su prepotencia cuando fue alcalde de Bogotá. Cuentan que uno a uno fueron desfilando personas respetadas, incluso en su propio partido, como Guillermo Asprilla o Antonio Navarro, cansados del tirano. Pero no fueron los únicos, fíjate. Muchos funcionarios salían corriendo de la alcaldía por no haber tenido un trato humano en esta administración. Y si esto hizo con sus aliados, ¿qué hará con la oposición? Otro riesgo es el autoritarismo como modelo jurídico, y hay que recordar a los colombianos que cuando no alcanzó un Consejo Democrático del Plan de Ordenamiento de Bogotá, lo sacó adelante a través de un decreto. ¿Qué hará con las normas que quiera aprobar y no logre el consenso? Las sacará por decreto o se inventará un estado de excepción para gobernar a través de sus normas. No estamos especulando, Javier. Está comprobado judicialmente, ya que el 17 de mayo del 2019 el Consejo de Estado tumbó el Plan de Ordenamiento Territorial de Petro por considerarlo ilegal. Pero bueno, dentro de estos riesgos que entraña el gobierno de Petro, creo que hay tres que son especialmente relevantes sobre los que deberíamos advertir al pueblo colombiano. ¿Cuáles son? Mira, así es, fíjate. La expropiación como modelo económico, tal y como hicieron sus amigos Daniel Ortega y Hugo Chávez en su época, y ahora Pedro Castillo en Perú, que no desarrollan sus proyectos populistas con la creación de nuevas empresas, sino que masacran la economía existente para repartirlas a sus amigos. Petro ya propuso que el Estado debe comprar forzosamente tierras improductivas y luego seguirá con las empresas que él no considere productivas para su modelo. Después tenemos la ineficacia como modelo de gestión, como ya demostró en Bogotá, donde las promesas que hizo siempre se quedaron en el aire. Fíjate, hizo menos proyectos sociales que los demás alcaldes y dejó a la ciudad en plena crisis. Petro se cree un genio y propone ideas irrealizables que impone con su autoritarismo y después se vuelven imposibles de realizar. Así que está demostrado que Petro no sabe ejecutar y sus ideas son un caos total. Y por último, decirte que el anuncio de lo que primero que hará como presidente sería cerrar la exploración del petróleo de Colombia, como ya hemos dicho antes, y el suspender estas exploraciones de petróleo será imponer aranceles a los alimentos, el alza será brutal y la inflación se comerá al país. Y a todo esto, ¿qué opina el ELN, el Ejército de Liberación Nacional? Pues mira, los diálogos entre el gobierno y esta guerrilla se suspendieron en 2019 con Iván Duque y luego te contaré el porqué. Petro
prometió en campaña que buscaría la paz con este grupo armado. La guerrilla del ELN, como ha hecho en los últimos gobiernos recién elegidos, anunció que están dispuestos a reanudar los diálogos con el gobierno de Petro. En su comunicado, esta guerrilla dice que mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz. El grupo armado ilegal dio pistas en su comunicado de los temas a tratar en una eventual mesa de conversaciones con Petro. Según indicaron, en Colombia es necesario sustituir los cultivos del uso ilícito, poner fin al narcotráfico y consensuar un modelo de transición energética para disminuir el cambio climático. El último ciclo de conversaciones entre el ELN y el Estado, de una larga historia de diálogos frustrados, ya se iniciaron en Ecuador con el gobierno de Santos, hasta que Iván Duque tomó la decisión de suspender estos diálogos en enero de 2017, como decíamos antes. ¿Y por qué los suspendió? Los suspendió tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander, y los cabecillas de este atentado desde entonces permanecen, ¿dónde si no? En La Habana. Para terminar, decirte que el modelo de Petro no es socialismo, es la tiranía de extrema izquierda que ha sido impuesta por líderes populistas que en campaña se mostraban como salvadores del pueblo y luego fueron su peor pesadilla. ¿No suena algo esto? Nos suena. Bueno, pues pobres colombianos lo que se les viene encima. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros y un abrazo grande. Un saludo. Don Pedro Luis. Bueno, a nuestro amigo, siempre he coincidido con él varias veces, pero el nombre... Sebastián. A don Sebastián se le pasaron algunas cositas por alto. Gustavo Petro Urrego, alias El Cacas, y es porque en el año 82 es capturado siendo concejal de la ciudad de Zipaquirá, militaba en este movimiento guerrillero M-19 y es capturado con armas y material subversivo y se hizo caca encima. Y ese era su apodo, además estaba disfrazado de mujer, que no tiene nada que ver, era un guerrillero, estaba escondiéndose. Pero es un individuo que ha pasado sumamente desapercibido porque él asegura ser el cambio contra la clase política. Pero la verdad es que Gustavo Petro ha sido amamantado y ha vivido de la política colombiana toda su vida. Desde concejal, después de que salió preso, después se acogió al proceso de paz que inició el gobierno de que fue el presidente de la OEA, ¿cómo era que se llamaba? Gaviria. En su gobierno inicia un proceso de paz con el M-19 y se redacta una nueva constitución, participa en la redacción de la constitución actual de Colombia del 91, después es diputado, 1, 2, 3, 4 periodos, después es senador, después es alcalde de Bogotá, donde es condenado por el procurador general Alejandro Ordóñez, quien hasta ya debe haber hecho las maletas, era el embajador de Colombia ante la OEA. Es condenado por prevaricación y el procurador general en Colombia tiene la posibilidad de destituir cargos electos. ¿Qué pasaba? Que en ese momento venía la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos y entonces hubo un truquito ahí. Que por cierto, Leopoldo López le sugirió a Petro que utilizase como referencia la sentencia a favor de López de la CIDH, porque todos los zurdos son igualitos y entre ellos se amamantan, se quieren y se ayudan. Ese es Gustavo Petro, un guerrillero, socio de la señora esta del turbante, ¿cómo es que se llama? Piedad Córdoba, que tiene negocios con Alex Saab, que ya ha anunciado que va a retirar el afuero militar a la Policía Nacional Colombiana. ¿Qué puede salir mal? Efectivamente. ¿Qué puede salir mal? Una cosita más. Sí. Yo discrepo de esa versión de que es el primer gobierno de
de izquierda izquierdas, colombiana. Porque en Colombia había una tradición muy larga de conservadores y liberales, y el Partido Liberal colombiano es el partido de izquierda. ¿Qué pasa? Que después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48 y el desarrollo del proceso guerrillero hasta el 60 más o menos, y después de la dictadura de Rojas Pinilla, ambos partidos tuvieron que ponerse de acuerdo en preservar el sistema. Pero unos eran más conservadores y otros... Bueno, pero no, objetivamente se puede decir que es el primer gobierno de izquierdas, sí. Isabel. Sí, a ver, es el primer gobierno de izquierdas. Lo que ha pasado con Petro, bueno, la sociedad colombiana también está buscando, acomodándose, porque los partidos tradicionales tampoco no les están dando resultado, y bueno, al final pues buscan nuevos líderes y nuevos, bueno, pues, que les guíe. En el tema de Petro también lo que hay que ver ahora es un poco lo que decía, cómo se comporta, si como un socialista, como un socialdemócrata. También yo creo ahí que es un personaje que no es tonto y va a ver cómo puede también adaptarse y ver cómo puede hacer. Bueno, ya, aunque lo que sí está claro es cómo va a resolver el tema del narcotráfico, la guerrilla, la frontera con Venezuela, los grupos armados. Bueno, ya hemos visto que en campaña electoral fueron a pedir el voto a cambio de, parece ser, de suavizar penas en las cárceles, que parece que fue un escándalo, que fue el hermano a visitar, a ver qué va a pasar con todo eso, qué va a pasar con extradiciones, cómo va a actuar con todos los problemas que tiene Colombia de violencia y narcotráfico, de guerrilla, qué papel es el que va a adoptar, si vamos a empezar con ese, como ha pasado en España, ¿no?, con ese buenismo, pero también es algo que se ha ido cultivando, porque lo que hemos visto ahora cuando ha ganado es que todo el mundo, bueno, felicitándole, viva la democracia, incluso gente del gobierno, ¿no?, que está como acercándose a él para ver qué puede cazar. Lo bueno que tiene Colombia, a diferencia en este caso de España, en su sistema político, que tiene más equilibrio, contrapoderes, o sea, que pueden controlarlo más. Nos damos cuenta, como ha dicho, no tiene el Congreso, aunque se lo está intentando ganar, la Corte Constitucional. Vemos también que es una elección separada, es decir, ha ganado, se vota directamente al presidente, con lo cual hay una oposición ya de un 50% que le va a estar vigilando. Entonces, no puede hacer lo que quiera, o sea, tiene más controles, no es como aquí Sánchez. O sea, allí estamos viendo que un juez le hizo dimitir, ¿no?, por el asunto de las basuras. No cumplió ni con el 80% del programa, infraestructuras, o sea, es incapaz. Su solución, que yo un poco el programa lo he seguido, parece ser pues esto, el tema de la expropiación, la aprobación del uso de la marihuana, porque quiere sustituir el cultivo de coca por el de marihuana, es decir, medidas populistas con ese lenguaje inclusivo que ni él mismo se cree, como cuando te dice mayores y mayoras y todo este lenguaje, bueno, que se ha ido sembrando, que la gente, y luego la vicepresidenta que ha elegido. O sea, también su política de, al final, los afrodescendientes, o sea, como las etnias, ¿no?, el dar esos nacionalismos, ¿no?, que surgen dentro de países, que en Colombia no existe, pero que al final se empieza a generar esa división por regiones, que ya lo estamos viendo también en Colombia. Pero bueno, tendremos que ver cómo va a actuar, si va a ser un Petro socialdemócrata, un Petro socialista, un Petro... Creo que Colombia no puede permitirse ser un Petro socialista, pero sobre todo las cuestiones importantes, referente, por ejemplo, al ejército, que ya hemos visto cómo el jefe del ejército ha dimitido, se ha ido. Vamos a ver cómo la resuelve. Yo no auguro que se resuelva muy bien, porque la violencia y las armas y los grupos es violencia, no tiene otro nombre. Y meterlos, como ya están haciendo en el Parlamento, que lo vimos en España, es un error garrafal y puede llevar a futuros, en muy corto plazo, choques de la sociedad civil. ¿Rubén? Bueno, continuando con lo que dice Pedro Luis, esto de que es el primer gobierno de izquierdas es tan gracioso como que precisamente el Partido Liberal ya está apoyando a Petro. O sea, que yo creo que más claro lo que ha sido al final el Partido Liberal,
Pues ahí está la cosa. ¿Qué es lo que sí que pasaba con el Partido Liberal y con Colombia en general? Pues que al haber una base cristiana, no solo católica, sino cristiana tan fuerte, sí que eso y determinados grupos culturales de análisis, pues ya lo asociaban inmediatamente a la derecha. Y por eso dicen que los de liberales, pues liberales, no sé en qué medida, porque eso no lo sé exactamente, con la historia del Partido Liberal en Colombia, tanto como Trudeau, pero a lo mejor un poquito hacia esa pata sí que se han ido, ¿no? Entonces esto de que es el primer gobierno de izquierdas, yo lo pongo en duda. Lo que sí que es el primer gobierno genuinamente Agenda 2030. Eso no me cabe ni la más mínima duda. Yo no me quería pensar que este resultado iba a ser cierto, pero desde luego a lo largo de los últimos meses y de los últimos años hemos estado viendo una estrategia y un proceso de comunicación para sentar a este señor en el poder a través de esos poderes, de los que ahora habla, por cierto, Pedro Sánchez, habló de ellos hace 10 días, ¿no? Vino a reunirse con él. Que vino a reunirse con Pedro Sánchez también, y le llamaban el exterrorista, y aquí muchos medios le llaman que era el guerrillero rebelde, ¿no? Mentira, era un terrorista y un condenado y otra serie, condenadísimo y otra serie de cosas, ¿no? Pues por lo tanto, esto ha sido el resultado de una agenda totalmente programada para imponer a este señor y para terminar de desestabilizar la zona. Un plan de desestabilización de la zona que continúa especialmente ahora mismo por Ecuador. Lo están haciendo en un golpe de Estado en y toda perpetrando en Ecuador. O sea, van a por todo, y lo que les queda por terminar de agarrar es, por no decir coger, que aquí en España sí se entiende, pero para la gente que nos vea desde allí es un verbo más feo, pues tienen que terminar de agarrar especialmente Ecuador y por supuesto Brasil. Y por supuesto Brasil, que es a por lo que van. Entonces eso es un plan en el que hay, además, como en otras ocasiones, capital extranjero que meten ahí a través de determinados medios de comunicación, y en el que además han estado atacando, y eso ha sido gran parte de la victoria de este señor, a la población juvenil, a la que también le han hecho un total lavado de cabeza con determinadas ideas, y algunas de ellas muy Agenda 2030. Y un ejemplo de esa Agenda 2030, termino ya, es efectivamente esta señora que tengo aquí detrás, y que era lo que han estado agitando durante esta campaña, que tenía que ser mujer y que tenía que ser de color, por en base a toda una serie de represiones históricas, de deudas, de no se sabe qué. Eso lo agitan en pocos días y la campaña ahí pues la tenían hecha. Eso que tú estás nombrando es importantísimo, porque Colombia en el año 2002 era un estado fallido como lo es hoy Venezuela, y ese estado fallido se transformó, les guste o no, en los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a quien terminaron haciéndole documentales en National Geographic, en Discovery y todo lo demás. El gobierno de Uribe terminó en 2010. En 12 años apenas han reescrito la historia de Colombia y han hecho que los 9 millones de electores de entre 18 y 38 años de edad mayoritariamente votasen a Petro. Sobre lo de las elecciones separadas, es verdad, pero es que la clase política colombiana es supremamente pesetera. Sí, cierto. 2 ejemplos, Roy Barreras y Armando Benedetti, fundadores del partido de la U con Álvaro Uribe Vélez. Hoy Roy Barreras es el presidente del Senado designado por Petro. Claro, pero hay una cosa, bueno, primero, el tema de los liberales, que ha pasado también aquí, que lo vemos con Ciudadanos, estos liberales progres, que yo no sé dónde tienen lo de liberal, que se van a la izquierda en cuanto pueden. O sea, que es lo más antiliberal sí, que hay. Que es lo más antiliberal. Es que le son funcionales a la izquierda. Claro, no, pero que lo hemos visto en Colombia, y que de repente todos estos liberales han ido a apoyar a Petro. Digo, yo no sé qué tienen entonces de liberales. Y hay una cosa muy importante en esta campaña, sobre todo, que ha sido el antiuribismo, cómo se ha machacado todo lo que tenía que... De hecho, los FICO se separó incluso para que no le relacionasen con Uribe. Tuvimos también la campaña de Rodolfo Hernández, que también tuvo un fallo, porque, como muy bien ha dicho, no invirtió lo suficiente. Los medios de comunicación, tanto nacional como veíamos en España, era todo a favor de Petro, lo que decía el guerrillero, como dulcificando esa figura. Luego, un problema que ha tenido también, que se ha sembrado, es el mundo académico. Toda esta manada, por decirlo así, de las ciencias sociales, de politólogos, que todos están a favor de Petro, en el sentido de que necesitamos un cambio, y toda la academia
academia, yo que he escuchado bastantes debates, toda la academia, toda esta gente joven se ha ido sembrando pues este mundo maravilloso que ofrece Petro, y eso pues ha ido calando. Es que esto ha sido también pues poco a poco, y lo que yo he dicho de Francia Márquez, que al final está regionalismos que se van a empezar a imponer sin ningún tipo de sentido frente a la nación, frente al hecho nacional, pues ya también lo estamos viendo. Pues veremos qué es lo que ocurre en Colombia con este primer gobierno de izquierdas, aunque algunos dicen que, bueno, que no tan primero, puesto que los liberales siempre anduvieron por ahí en medio. Vamos a dar una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de política española. ¿Saben ustedes que en el seno del Partido Socialista varones y alcaldes están tratando de maniobrar a ver si consiguen que Pedro Sánchez adelante las elecciones? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Con las malas expectativas electorales que tendría ahora Sánchez. ¿Quieren hacerle fracasar? No. Es que les da un miedo terrible que se acerquen las municipales y autonómicas de la próxima primavera y que en ese momento Sánchez tenga la tentación de hacerlas coincidir en un superdomingo electoral, porque saben que ir de la mano de Sánchez en una campaña les puede perjudicar enormemente en sus ayuntamientos y en sus comunidades autónomas. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.